10 altos funcionarios de la dictadura nicaragüense de los 15 requeridos por la justicia argentina ya han sido fichados por la Interpol, la Organización Internacional de Policía Criminal. Así lo informó el fiscal federal argentino Eduardo Tayano durante una visita a Costa Rica el 18 de febrero de 2025. Sin embargo, la Interpol aún no ha ordenado una alerta roja de detención en contra de ellos. Se trata de un trámite que puede tomar más tiempo y que no depende de la justicia argentina, según palabras del fiscal argentino. Este proceso penal, iniciado por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota, está radicado en el Juzgado Nacional Penal Correccional número 4 a cargo del juez Ariel Lijo y de la Fiscalía número 3 a cargo de Eduardo Tayano en Argentina. El 30 de diciembre de 2024, el juez Lijo ordenó la declaración indagatoria y la captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo por su posible responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, junto a otros 16 altos funcionarios requeridos bajo el principio de la justicia universal por señalamientos de crímenes de lesa humanidad. En su visita a Costa Rica, el fiscal Tayano confirmó que son 15 los funcionarios nicaragüenses que tienen una orden de captura internacional por parte de la justicia argentina, aunque no ofreció los nombres ni detalles sobre los 10 funcionarios cuya información fue proporcionada por Interpol a los tribunales argentinos. Eduardo Tayano visitó Costa Rica para participar en un conversatorio sobre el principio de jurisdicción universal y su aplicación en países como Argentina y Costa Rica. Le preguntamos a él y a su secretaria Florencia Sriki, a cargo del caso de Nicaragua, sobre el avance de este proceso penal y las investigaciones por crímenes de lesa humanidad de los operadores de la dictadura nicaragüense. Esto fue lo que respondió y lo que agregaron en el conversatorio. El orden de detención internacional que decretó el juez federal Ariel Lijo, que es el que tramitó la causa con la fiscalía, son 15 que pidieron la extradición, pidieron la indagatoria y la extradición, la indagatoria y la extradición para poder juzgarlo en Argentina. Después de que se pidió el procesamiento, digamos, se pidió la indagatoria con fin de extradición, el juez lo que pidió fue datos a Interpol de estas personas y ya se informaron de 10 personas. Porque si no, lo que pide Interpol es que a Interpol se le pide datos de la persona por la cual se va a extraditar. Entonces Interpol mandó 10 personas. Eso fue últimamente. Ya son total 15, pero 10 las que tiene identificados. En términos prácticos, ¿ya Interpol ya oficializó para la detención? Todavía no, porque eso lo tiene que implementar, está en trámites. Es un trámite largo, ¿no? En este momento estamos con esas limitaciones. O sea, hasta ahí llegamos judicialmente. Lo único posible a lo inmediato podría ser que Interpol proceda a implementar esta solicitud que han estado tramitando. No, eso sí, pero más allá de eso, si la persona no va a otro país, Interpol no puede tener. ¿Puede la jurisdicción argentina juzgar en ausencia a esta? No está previsto eso en la jurisdicción argentina. ¿Continuarán recibiendo testimonios de víctimas? Sí. Y lo que pasa es que, hay un problema que es, nosotros es algo muy general, por lo tanto nosotros dijimos, bueno, estos son los hechos, es decir, con toda la documentación que se incorporó, ahí está un montón de víctimas. O sea, ya están las víctimas determinadas, que se incorporó con la documentación de todos los organismos internacionales. Eso me parece que ya es bastante prueba como para seguir avanzando. Si en este momento no se puede hacer justicia o no se puede llevar a la justicia a los responsables, ¿de qué manera puede ser útil este proceso iniciado que marca un precedente en Argentina? Y bueno, como dijo el juez español, nosotros no somos cazadores, somos pescadores. Es decir, si por alguna circunstancia, en algún momento, por un viaje aparece en otro país, se lo puede detener. Eso es lo que dijo el juez español. Me parece lo más lógico que escuché hasta ahora en ese sentido. No podemos ir a cazar a personas, pues son estados soberanos. El enfoque que se le dio a esta investigación no fue tanto respecto del testimonio de las víctimas, porque como hubo mucho trabajo de campo de los distintos organismos internacionales, se tuvo mucho en cuenta los informes producidos tanto en el marco de la comisión, en el marco del grupo de trabajo, de los distintos grupos de trabajo, entonces se incorporaron todos esos informes y las declaraciones de los testigos fueron sobre todo como para refrendar lo que ya surgía de los informes y la información que ya estaba en la causa. Entonces no se ha apuntado, los testigos se les ha reservado la identidad a todos, así que no es que se ha intentado ir
caso por caso respecto de las víctimas, sino respecto de este esquema sistemático y generalizado. Por un lado tiene valor para que se genere movimiento, para que se genere conciencia en la comunidad internacional, mismo al interior del país, y por otro lado es una forma de juntar la documentación, de poder ir documentando, de poder ir armando un caso, ir pensando un caso, ir pensando teorías del caso, cosa que el día que se puedan superar los obstáculos procesales se pueda avanzar y esté el camino un poco más allanado para poder llegar a un avance, un proceso. Agregó que los testimonios recabados en la causa reparan dichas conclusiones y que las presentaciones efectuadas por los denunciantes, los informes producidos por organismos internacionales de derechos humanos, notas periodísticas, testimonios y demás elementos de prueba recabados en autos indican que las autoridades gubernamentales de la República de Nicaragua habrían organizado y ejecutado un plan de persecución y represión de sectores políticos disidentes. En este contexto utilizaron la estructura estatal para llevar a cabo encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, actos de tortura, violaciones, desaparición forzada de personas, traslado forzado de la población, deportaciones, censura mediática, privación de atención médica, supresión de matrículas por decisiones de habitantes, persecución por motivos políticos, religiosos y étnicos, cancelación de la persona jurídica y quita de arancelaria. Es decir, los sucesos denunciados, según el juez, no refieren a hechos aislados, sino que se habría tenido como objeto numerosos miembros de la población civil ubicados en distintas localidades del territorio de Nicaragua que se insertan en un esquema preconcebido de la represión estatal. Por eso entendió que las conductas reprochadas podrían encontrar adecuación típica en las figuras contenidas por el inciso A, D, E, F, G, H, I y K del artículo 7 de Estatuto de Roma, y finalmente precisó que toda vez que los sucesos habrían tenido lugar a partir del 18 del 2018, la conducta reprochada se encuentra dentro del ámbito temporal de aplicación del Instituto. Y por último, dice que el encuadre jurídico de los elementos del artículo 7 del Estatuto de Roma ya habían sido acreditados los demás extremos exigidos, llevarán al magistrado a sostener que se encuentra habilitada la jurisdicción del tribunal en función del principio de jurisdicción universal para el conocimiento de los hechos que conforman el objeto procesal de las actuaciones. En función de ello, se imputó a nombrados el hecho de haber llevado a cabo un plan sistemático generalizado de violencia y represión contra la población de la República de Nicaragua, cuyo objeto era la disuasión de manifestaciones sociales y la persecución de los sectores políticos disidentes. Para ello se valieron la estructura del aparato estatal amparándose en los roles institucionales que tenían a cabo los intervinientes. En marco de este plan se realizaron cancelamientos arbitrarios, asesinatos y todo lo que vine explicando, y el plan generalizado sistemático fue estructurado en distintas etapas cuyo marco determinaron las conductas señaladas anteriormente. Por eso concluyó de que había que hacer la orden de captura internacional y el pedido de extradición del gobierno de Nicaragua. En el panel sobre justicia universal también participó en línea el jurista español Carlos Castresana, experto en derechos humanos y derecho penal internacional, quien se refirió a las lecciones para Nicaragua con el caso de Augusto Pinochet y el proceso iniciado en contra del dictador chileno bajo el principio de justicia universal. Nunca se va a poder reparar a todas las víctimas ni exigir responsabilidad a todos los victimarios, pero revertir la situación de impunidad y cambiarla por otra en la que las víctimas encuentran protección de los tribunales, me parece que es el éxito. A eso debería aspirarse también en el caso de Nicaragua. Posiblemente va a ser imposible revertir la situación en la propia Nicaragua, pero una acción de jurisdicción universal hace cuestionarse al sistema y hace sentirse amparadas a las víctimas y les da además un terreno en el que jugar su partido, en el que presentar sus pruebas, en el que realizar sus imputaciones, y luego que hablaremos seguramente de la Corte Penal Internacional. Claro, es que la Corte Penal tiene que hacer juicios en ausencia, porque no es lo mismo una persona con una orden de captura que nadie sigue, que nadie obedece, que una persona juzgada y condenada por crímenes internacionales. Los fiscales que nos ocupamos de los derechos humanos o los abogados defensores de derechos humanos en general no somos cazadores, como se dijo de Simón Wiesenthal, somos pescadores. Nosotros tenemos que preparar los casos con una buena prueba y luego esperar tendiendo la red a que el pez entre. Nunca sabes dónde se va a detener a un individuo en una conexión de vuelos en un aeropuerto internacional. Hay que hacer el trabajo, hay que investigar, hay que acumular prueba de cargo y luego hay que esperar que la circunstancia propicia se produzca, como la del general Pinochet, que fue a Londres, no sabemos si a operarse o a hacer negocios o a las dos cosas. Porque el golpe de suerte se presenta, pero cuando se presenta tú tienes que estar preparado, porque de otra manera se escapa. Yo creo que lo que hay que crear es una dinámica
que cuestione el sistema de impunidad que está vigente en Nicaragua, como el que está vigente en Guatemala o en otros lugares. Y eso se hace con órdenes internacionales de captura que Interpol te va a tramitar, esperando que luego produzcan resultados, revelando el enriquecimiento ilícito de los responsables de esta clase de regímenes, tomando medidas de congelación de fondos allá donde sean encontrados, etcétera. Es decir, que es una dinámica procesal que antes o después tiene que producir resultados en el ámbito político, pero que no cabe esperar que los cambios vengan por el trabajo de los tribunales. Los tribunales tienen que hacer su trabajo, que es el de perseguir a los criminales, y lo otro se presentará cuando las circunstancias así lo aconsejen. Yo siempre, también con perspectiva del tiempo, he tenido claro que lo que hicimos en los años 90 con el general Pinochet no hubiera podido ocurrir en los años 80, a pesar de que él ya no fuera jefe de Estado, porque todavía seguía la Guerra Fría. Y tampoco hubiera seguramente ocurrido después de los atentados del 11 de septiembre, pero ahí en los años 90 vivimos una década de luna de miel en la comunidad internacional en la que los estados más poderosos del mundo permitieron jugar al derecho internacional. Es la única forma que las jurisdicciones que establecen garantías de juicio justo, de debido proceso, que son de estados democráticos, se activen, se coordinen y que entre todas y a su vez coordinadas con las jurisdicciones internacionales sean capaces de tejer una red cada vez más espesa que hagan que, como mínimo, los criminales internacionales no puedan viajar tranquilamente y antes o después alguno de ellos va cayendo, y eso es lo que produce los cambios que tuvieron lugar en Argentina y tuvieron lugar en Chile y, ¿por qué no?, antes o después pueden tener lugar también en Nicaragua. La jueza en materia penal de Costa Rica, Rosaura Chinchilla, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, explicó que las víctimas de graves delitos como crímenes de lesa humanidad también pueden llevar sus casos ante la justicia en Costa Rica bajo el principio de jurisdicción universal, igual que en Argentina, aunque como en todos los países, esto representa enormes desafíos y limitaciones. Costa Rica puede procesar en Costa Rica, rompiendo el principio tradicional de territorialidad, a cualquier persona, costarricense o no, que cometa hechos contra cualquier víctima, costarricense o no, en cualquier parte del mundo, siempre y cuando se encuentre en territorio costarricense o Costa Rica gestione su extradición. Eso en primer lugar. Por supuesto que para iniciar un proceso de extradición cuando la persona no se encuentra en el país, como señalaba el señor Castresana, es necesario contar con una investigación y contar con un proceso en donde haya un acopio probatorio, que es precisamente esa preparación a la que él nos convocaba. Es decir, se debe y se puede iniciar, porque la jurisdicción universal no implica únicamente el juzgamiento, sino también la investigación. Se puede iniciar el proceso mediante la investigación de los hechos, el acopio probatorio, y solo esperar el momento para tener la posibilidad de gestionar una extradición. Ahora, los crímenes de lesa humanidad es una tipología, una sombrilla que cobija una amplia gama de conductas, por ejemplo, asesinato, exterminio, esclavitud, privación grave de libertad, violencia sexual grave, desaparición forzada, persecución, en fin, una serie de conductas que a su vez el estatuto describe y que nuestra legislación recepta. ¿Cuáles pueden ser los obstáculos? Bueno, hablemos en primer lugar de las ventajas. A diferencia de algunos otros sistemas judiciales, Costa Rica, el sistema procesal
permite las querellas privadas, es decir, la posibilidad de que las víctimas también se constituyan como acusadores, acusadoras y planteen o contribuyan al acopio probatorio, y esa es una importante ventaja. El gran obstáculo de en qué momento juzgar. Nuestro sistema no permite el juzgamiento en rebeldía, no permite el juzgamiento en ausencia. Es necesario que las personas estén acá. Para que estén acá hay que traerlas a través de un proceso de extradición activa. Para que haya un proceso de extradición activa se necesita una investigación previa que brinde un grado de probabilidad y que permita a un tribunal eventualmente emitir una orden de captura. Gracias a nuestra audiencia por ver este video. Te invitamos a darle me gusta y compartir nuestro contenido. Si aún no lo han hecho, suscríbete a nuestro canal de forma gratuita. Ya somos más de 500.000 de suscriptores en YouTube. De esa forma seguiremos derrotando la censura y divulgando información verificada sobre las principales noticias de Nicaragua.